Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy Botello, yo soy ingeniera ambiental y trabajo para la empresa Power China International Group, una multinacional china que se encarga en Colombia de la construcción de parques solares fotovoltaicos. Construimos el parque solar fotovoltaico Tepuy, ubicado en el departamento, en el municipio de La Dorada, Caldas, para la empresa Empresas Públicas de Medellín. Un proyecto que significó mucho para nosotros, un gran proyecto, un proyecto de 220 hectáreas, un manejo ambiental completamente grande, tanto del componente biótico como el componente abiótico y obviamente el componente socioeconómico. Nosotros tuvimos uno de los grandes retos para lo que fue el manejo de los residuos, sobre todo en la segunda etapa, que es en la etapa de montaje de los paneles o de los módulos en el proyecto, ¿cierto? Les cuento que el proyecto contó con 3 etapas. La primera etapa es toda la parte de obra civil, la segunda etapa es la etapa de montaje, la tercera etapa es la etapa de puesta en marcha y entrega pues al sistema. Nosotros, para poder dar inicio con la segunda etapa, pues requeríamos que la primera etapa, que era la de obra civil, nos tuviera todo el terreno completamente listo para nosotros poder avanzar. Entonces era un trabajo en paralelo de alguna manera, porque una vez terminaba obra civil de nivelarnos y emparejarnos el terreno, entraba la etapa 2, que es la de montaje. Entonces fue simultánea y fue, digamos que de manera escalonada. No por condiciones climáticas, por dificultades, bueno, por una gran serie de situaciones que se presentan normalmente en estos proyectos, se tuvo que tener como, digamos, unos planes de acción para poder mitigar ese impacto en pérdidas de tiempo, ¿cierto? Una vez Obra Civil nos entregaba el terreno, el área o el subcampo listo, nosotros empezábamos con todo el proceso de hincado, de hincas, que se hace con un equipo que se llama hincadora. Se colocaban cada uno de las hincas a cierta distancia para luego ubicar los trackers o mesas, y sobre ellas van ubicados los paneles o los módulos solares. En esta etapa, hablo sobre todo de esta etapa porque fue en esta etapa en la que tuvimos el mayor reto para todo el manejo de los residuos. Nosotros, si bien es cierto que durante todo el proyecto hubo una generación grande de residuos, fue en esta etapa en la que tuvimos las mayores dificultades por los volúmenes de residuos que generábamos. Una vez se tenían ya los trackers listos, se procedía a ubicar los pallets a lo largo pues de las mesas o de los trackers, para luego ser sacados e instalados. Esta actividad o estos pallets se continuaba con la actividad pues de desembale, y allí era donde generábamos una cantidad considerable de residuos. Pallets que vienen con madera, con estivas, con cartón, con plásticos, sunchos, una cantidad de residuos que son aprovechables y que, para evitar perder las condiciones de aprovechabilidad de esos residuos, se debían recoger en unos tiempos realmente muy rápidos, ¿cierto? Ese fue el mayor reto, porque requerimos de cuadrillas ambientales para poder ejecutar la actividad de limpieza. El personal que desembalaba no le daba el tiempo de empacar todo y dejarlo en un lugar donde no se mojara, donde no se empuercara, donde tuviéramos, como digamos, la conservación de todas esas características para que siguieran siendo un residuo aprovechable. Y fuera de eso teníamos pues todas las inclemencias del tiempo, ¿cierto? Nos llovía, habían días en los que teníamos demasiada lluvia, y pues todo este material expuesto se mojaba, se llenaba de barro.
Y bueno, allí fue donde realmente encontramos esa oportunidad de mejora, y por eso es que mi plan de acción va enfocado a esto, a generar conciencia en el personal. Por eso se crean las capacitaciones periódicas, la instalación de puntos ecológicos en todos los frentes de obra, ya fueran móviles o fijos, y en las oficinas también, porque hasta los mismos profesionales a veces nos cuesta un poco poder hacer un manejo adecuado de los residuos. Colocamos unos acopios temporales y unos acopios principales. En los acopios temporales, pues una vez se terminaba como el desembale de ese pallet, pasaba la cuadrilla recogiendo todo el material y ubicándolos en esos acopios temporales para evitar que se mojaran con la lluvia o que se empuercaran, y poder posteriormente, también tuvimos un vehículo que constantemente estaba haciendo recorridos para que pudiera pues hacer la recolección correspondiente y luego llevarlos al acopio principal, y allí era donde pesábamos todo el material para luego ser dispuesto. Y así se hacía con todos los residuos, no solamente los aprovechables, también se hacía de la misma manera con los residuos no aprovechables, solo que con los aprovechables teníamos un poquito más de cuidado. Entonces es allí donde mi plan de acción cobra fuerza y donde afortunadamente pudimos tener muy buenos resultados. Nos costó un poco al principio crear esa conciencia y también generar la necesidad a los altos directivos, que a veces tampoco le dan mucha prioridad a este tipo de cosas que sí nos impactan, además que digamos que trabajamos bajo licencias ambientales. Muchísimas gracias.